Quisiera invitaros a los demás a que me acompañéis a la segunda carta de Pablo a los Corintios. En esta mañana vamos a estar viendo los versículos del 7 al 11, que es lo que vamos a leer en este momento. Si quieres, Esther, puedes proyectarme la primera imagen. Muchas gracias. Dice así la palabra del Señor, segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 7. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. No sé si alguna vez te han dado un billete falso. Es probable que algunos hayamos vivido esa experiencia, que alguien a la hora de devolvernos, quizás hemos comprado en un lugar y cuando nos han dado la vuelta han incluido ahí un billete falso. Quizás no se dieron cuenta o sí, pero es muy probable que esto quizás algunos lo hayamos vivido. No es fácil a veces saber cuándo te están engañando. Según la recomendación del Banco de España y otras entidades, la mejor manera de detectar los billetes falsos es aplicando el método de toca, comprueba la textura del billete, no solamente toca, sino míralo. Mira, por ejemplo, la marca de agua, si tiene esta línea de seguridad, comprobar, también con los ojos. Y también pues girar, coger el billete y si lo vamos moviendo, podremos comprobar si hay un cambio en la tonalidad de los colores. Esto nos permite saber si el billete es verdadero o falso. Aunque seamos sinceros, nadie hace esto. Cuando tú vas al supermercado, te dan la vuelta, tú no te pones a mirar el dinero a ver si te pones a tocarlo, a mirarlo, a girarlo. Obviamente, esto pues hace que en alguna ocasión nos puedan colar un billete falso. Es cierto también, como dicen algunos, que la mejor manera quizás también de poder detectar si nos engañan o no con el dinero es, en cierta forma, que es uno de los métodos más efectivos, es estar familiarizados con los billetes, el dinero verdadero. Cuando uno constantemente está tocando billetes verdaderos, en cuanto le cuelan uno falso se da cuenta. ¿Por qué? Porque está familiarizado con los billetes auténticos y es más difícil que nos engañen. La Biblia, la palabra de Dios, nos advierte en muchísimas ocasiones a que estemos alertas ante los falsos apóstoles, los falsos maestros, aquellos que van diciendo que son de Cristo, pero realmente no lo son.
Y de manera especial esto lo vemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Señor Jesús avisó en cuanto a esto. Él decía ahí en Mateo 7:15, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Un poquito más adelante, en el capítulo 24 de Mateo, también versículo 24, Jesús dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. El apóstol Pablo también advirtió acerca de esto en varias ocasiones. Por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 20, cuando él reunió a los líderes de Éfeso y les advirtió diciéndoles, sé que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos feroces que no tendrán compasión del rebaño de la iglesia. Cuando habla de lobos feroces, obviamente no está hablando de un animal, está hablando de personas que tenían la intención de dañar a la iglesia. El apóstol Pedro también, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1, él dijo, pero así como antaño, es decir, en el pasado, hubo falsos profetas en medio del pueblo de Israel, dice Pedro, así también habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán divisiones perniciosas dentro de la iglesia. Y por poner un ejemplo más, también el apóstol Juan, en su segunda carta, versículo 7, dijo, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. La Biblia una y otra vez nos está advirtiendo, porque Dios sabe que si no tenemos cuidado, podemos ser engañados. Incluso podemos asistir a una iglesia pensando que allí se predica a Cristo, pero luego resulta cuando uno sigue escuchando, pues que eso no es cierto. Cuando me dice algún hermano o alguna hermana que se va a vivir a otro lugar y me recomienda alguna iglesia, o incluso personas que vienen aquí y se congregan en nuestra iglesia local, pero después de un tiempo dicen, no me gusta esta iglesia, quiero irme a otra. Yo les dejo las puertas abiertas. No, aquí no tenemos por qué obligar a nadie. Eso sí, siempre digo, mira, vete a donde quieras, pero que sea un lugar donde se predique la palabra de Dios. Pero aún así, con ese consejo, algunos se van a iglesias donde no se predica la palabra de Dios. Da la sensación, hablan con un lenguaje, un idioma que nos pueden engañar fácilmente. ¿Cómo podríamos hacer para no ser engañados? Pues bueno, al igual que decíamos con los billetes falsos, cuanto más familiarizados estemos con un billete auténtico, cuando alguien quiere colarnos uno falso, nos daremos cuenta. Y cuanto más tú y yo conozcamos la palabra de Dios, y no solamente que recibamos lo que nos dan aquí los domingos, que está muy bien, o los jueves, perfecto, o los sábados los jóvenes, perfecto, pero no podemos quedarnos con eso solamente, hermano y hermana. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios cada día, acercarnos a ella. Cuanto más conozco yo esto, si alguien me va a decir algo que no está aquí, enseguida lo cojo, me doy cuenta de aquello que es falso. ¿Por qué? Porque estoy familiarizado con la palabra de Dios. Es cierto que algunos se disfrazan muy bien. Por eso uno de los textos que hemos leído se nos advierte que algunos, incluso Jesús lo dijo, que habrían falsos profetas, falsos cristos, personas que dicen que yo soy el Cristo, que yo soy un cristiano, que yo... Y dice que engañarán a muchos, incluso a aquellos que son del Señor. Claro que sí. A lo largo de la historia de la iglesia ha habido y seguirá habiendo personas que se infiltrarán dentro de las iglesias para engañar incluso a los verdaderos hijos de Dios. Sucedió incluso en las iglesias que había fundado Pablo. Él era un buen maestro. Él conocía la Escritura como ninguno. Y aún así, en algunas
por no decir todas, las iglesias que él había fundado, dando buena enseñanza, sana doctrina, aún así se infiltraron algunos que no eran verdaderos cristianos y dañaron a la iglesia. Esto fue lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, como estamos viendo en esta serie de predicaciones, en esta carta. Y Pablo lo advirtió. Algunos, para conseguir su objetivo, incluso hasta se pusieron a desacreditar a Pablo, el fundador de dicha iglesia, la iglesia de Corinto. Le acusaban de una serie de cosas que no eran ciertas, como por ejemplo que él no era un verdadero apóstol. Y si esto resulta que no era poco, también, como hemos leído y vamos a ver en esta mañana, hasta dijeron que Pablo realmente no era un verdadero cristiano, no era un verdadero seguidor de Cristo. Afirmaban que Pablo lo único que quería era destruir a la iglesia, asustar a sus miembros. ¿Cómo? Pues especialmente a través de sus cartas, las cuales decían que eran duras y fuertes. Eso sí, que Pablo lo que decía por carta, luego no era capaz de repetirlo cara a cara con la gente. Ya hemos leído, incluso le recriminaron su aspecto físico, su presencia corporal, que no impresionaba a nadie. Que Pablo incluso era como orador, como expositor de la palabra, era un fracaso. Menospreciable, hemos leído. Por medio de estos capítulos que nos restan de esta carta, Pablo quiere que los corintios, que todos, pero especialmente se está dirigiendo a ese grupo en la iglesia que le estaba acusando de todas estas cosas. Quiere animarles, pedirles, exhortarles a que consideren, a que analicen cuidadosamente todas las afirmaciones que se estaban lanzando contra él, que las tomasen y que las comparasen con lo que él había estado mostrando a lo largo de su ministerio. Por eso versículo 7 que hemos comenzado a leer en esta mañana, Pablo les dice: miráis las cosas según la apariencia. Aquí los expertos en el griego, el idioma que se utilizó para escribir el Nuevo Testamento, aquí no se ponen de acuerdo en cuanto a la forma en que se debería traducir esta primera frase. Porque la verdad es que la frase en el idioma original da pie a que se pueda presentar como una declaración, que es como yo he leído en la Reina Valera del 60. También se puede traducir como si fuera una interrogación. ¿Miráis las cosas según la carne? ¿Según las apariencias? Y también se puede traducir como si fuera un mandamiento, una orden, donde Pablo dice: fijaos, mirad las cosas según la apariencia. Lo cierto es que la mayoría, no todos, pero la gran mayoría se inclinan a traducir esta primera frase como una orden, un imperativo, un mandato. Pablo les está pidiendo que miren, observen, que se fijen, como diría la Nueva Versión Internacional, fijaos en lo que está a la vista. Otra traducción: fijaos en lo que es evidente, en lo que es evidente. Pablo les manda a los corintios a que antes de sacar sus conclusiones en cuanto a lo que se está diciendo de Pablo por ahí, lo que dicen algunos, antes de que saquen sus conclusiones, que primero deberían mirar, observar, fijarse en las evidencias, en la apariencia que tenían delante de sus ojos. Esta palabra apariencia que aparece en el versículo 7 literalmente significa las cosas que están frente a uno,
lo que tienes delante. Fíjate, observa lo que tienes delante de tus ojos. Si los corintios querían detectar lo falso de lo verdadero, es decir, si querían evitar ser engañados, tenían que fijarse, prestar atención a lo que estaba delante de sus propios ojos, lo que era evidente, la apariencia, lo que ya conocían acerca de Pablo. Y ellos conocían mucho. Ya Pablo en su primera carta, si me acompañáis a Primera de Corintios capítulo 9, Primera de Corintios capítulo 9, versículos 1 y 2, Pablo les confrontaba y les decía: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y ahora Pablo se pone delante de ellos y les dice: mira, esto es lo que la gente está diciendo. Algunos en la iglesia están diciendo de mí. Comparad eso con lo que habéis estado viendo en mí a lo largo de estos años que llevo con vosotros, que me conocéis. Fijaos en estas cosas. Por tanto, esta primera frase, Pablo le dice que se fijen, que observen, que miran. Y uno se pregunta exactamente qué es lo que tenían que ver en Pablo que les hiciera ver que sus adversarios estaban equivocados, que eran falsos apóstoles, como Pablo los va a llamar en el siguiente capítulo. ¿Qué es lo que tenían que ver? ¿Qué es lo que tiene que ver la gente en ti y en mí para que se den cuenta que realmente vale la pena seguir a Cristo? ¿Qué es lo que está viendo, observando nuestros compañeros de clase, de estudios, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares que aún no son creyentes, nuestros vecinos o esa empleada del supermercado que cada semana me atiende? ¿Qué es lo que deberían ver en nosotros que les lleve a plantearse a todos ellos que realmente los cristianos somos diferentes? Hay algo en nosotros que lleva a la gente a decir: yo quiero conocer a este Jesús. ¿Realmente la gente está hablando de esta manera de nosotros cuando nos observan? ¿Seríamos capaces tú y yo de decirle a todos estos que no conocen a Cristo: fijaos, mirad lo que hay en mí para que podáis conocer a Cristo? ¿Te atreverías? ¿Nos atreveríamos a hablar de esa forma? Hay al menos 3 cosas que Pablo quiere que los corintios observen, vean en Pablo. 3 cosas que en cierta forma demostraron, eran evidencias, un fruto que evidenciaba que Pablo realmente era quien decía ser. Y que lo que decían sus acusadores era todo falso, mentira. En primer lugar, lo que Pablo quería que viesen en él era su compromiso con Cristo. Su compromiso con Cristo. Versículo 7 y a la segunda parte. Dice Pablo: si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Las personas que se oponían a Pablo no solamente estaban cuestionando su autoridad apostólica, sino también su identidad como cristiano. Es decir, estaban cuestionando que Pablo realmente fuese un verdadero creyente. Esta acusación no solamente era grave, sino además era absurda, ilógica pensar de esta manera. Si los corintios se consideraban a sí mismos como verdaderos hijos de Dios, seguidores de Cristo, esto fue posible gracias al ministerio de la predicación de Pablo en medio de ellos.
Pablo era el padre espiritual de los corintios. Si le acusaban de no pertenecer a Cristo, entonces ellos tampoco pertenecían a Cristo. Habían sido engañados por un falso apóstol, cosa que no era cierta. Es interesante lo que Pablo ya había dicho en esta carta en el capítulo 3, si vamos un poquitito más atrás, capítulo 3, del 1 al 3, capítulo 3 del 1 al 3 dice Pablo: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Fijaos, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. Ya estuvimos hablando de esto. Evidentemente, estos corintios eran hombres y mujeres nacidos de nuevo. Eran cristianos, al menos la mayoría de la congregación. Y todo fue gracias al ministerio, al trabajo que había desarrollado Pablo entre ellos. En cierta forma, Pablo está recordándoles que ellos, los corintios, eran la evidencia de que Pablo era un verdadero seguidor de Cristo. Y no como algunos estaban diciendo al parecer, que no lo era. Por eso versículo 7, qué importante es. Lo voy a leer nuevamente, pero en otra versión. Dice Pablo: si alguno está seguro de ser de Cristo, si alguno está persuadido, debe tener en cuenta que también nosotros somos de Cristo. Pablo no solo era un verdadero apóstol, sino también un verdadero creyente, un hombre nacido de nuevo. Los que le acusaban de no serlo debían recordar que Pablo había sido llamado y comisionado para ser apóstol después de aquel encuentro personal que tuvo con Jesús cuando iba en dirección a Damasco, Hechos capítulo 9. Por eso Pablo inició esta carta recordando su llamado. Recordemos, capítulo 1, versículo 1, él decía: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Así inicia su carta y la finaliza de la misma manera. Acompañadme un momentito, un poquito más adelante, capítulo 13, que veremos en su momento. Capítulo 13, versículo 10, dice: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. Se estaba cuestionando la autoridad apostólica de Pablo. Y él dice: Dios me ha dado esa autoridad. ¿Sabéis? Ninguno, absolutamente ninguno de los que le estaban acusando podían afirmar lo mismo que estaba Pablo diciendo. Ninguno. Él había sido llamado a ser apóstol por Jesucristo, por la voluntad de Dios, y ninguno de los que le acusaban podían decir esto mismo. Pablo presentaba evidencias de la autenticidad de su ministerio. En cierta forma, con esto Pablo está poniendo los fundamentos para todo lo que va a decir a continuación. No sabemos el porqué de esta acusación, no la sabemos. Pero en Corinto había personas que no aceptaban a Pablo, le consideraban inferior a ellos. Eran personas que decían que ellos sí tenían una relación estrecha con Cristo, pero Pablo no. Eran personas que se veían con la facultad para decir quién en la iglesia es un verdadero cristiano y quién no. Tristemente, esta forma de pensar tan infantil, inmadura,
que tenían algunos miembros en la iglesia de Corinto y que tantos problemas había ocasionado a la iglesia. Recordemos en la primera carta que habían diferentes partidos, grupitos dentro de la iglesia, divisiones. Unos decían, que yo soy seguidor de Pablo, me gusta más este hombre. No, a mí me gusta más Apolos. Otros decían, a mí me gusta más el apóstol Pedro, este sí que sabe. Y luego estaban los más espirituales, al parecer, que decían, nosotros somos de Cristo. Y Pablo dice, pero vamos a ver, ¿está Cristo dividido? ¿De qué vais? Bueno, esto es un problema que había en el seno de esta iglesia, pero tristemente a veces también lo vemos dentro de nuestras congregaciones en el día de hoy. Y puede haber personas entre nosotros, o quizás en otros lugares, iglesias, ya sea que estemos hablando de individuos, o que estemos hablando de iglesias, incluso hasta me atrevería a decir de denominaciones evangélicas. Y yo, debido a mi trabajo, muchas veces me muevo y estoy en diferentes reuniones y me reúno con personas de diferentes, vamos a decirlo, sensibilidades evangélicas. Y cuando hablo con algunas personas o me encuentro en algún evento organizado por una determinada denominación, a veces me da la sensación como que esas personas, mis hermanos y hermanas en la fe, se creen que ellos son los únicos que tienen a Cristo en su vida. Y si otros piensan de una manera diferente a como pienso yo, entonces tú no eres cristiano. Si en tu iglesia se hace esto, esa no es una iglesia cristiana. Y a veces entramos en un terreno que es triste, doloroso. Nos señalamos unos y otros con el dedo diciendo, no, este es cristiano o no es cristiano, dependiendo de las formas que utilice en su iglesia o de cómo piense en un determinado tema teológico. Y me da la sensación de que nos hemos vuelto un poquito locos. Qué triste que a veces podamos encontrarnos con situaciones como estas. En cierta forma, esto es lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Como Pablo no pensaba, como Pablo no era, como a estos señores les gustaría ver a Pablo, con un comportamiento concreto, con una predicación concreta, por tanto, no solamente le acusaban de no ser un verdadero apóstol, sino que además no lo veían como una persona que tuviera a Cristo en su vida. Es doloroso que a veces podamos encontrarnos con situaciones como esta. Por un lado, hay personas que estaban diciendo, nosotros somos de Cristo. Y Pablo luego por otro lado dice, y yo también soy de Cristo. Versículo 7. Bueno, vosotros, si alguno está seguro, alguno está persuadido de ser de Cristo, oye, que también nosotros somos de Cristo. Vale, quizás no pensamos de la misma forma, quizás no estamos mirando en la misma dirección, pero yo también tengo a Cristo en mi vida. Lo cierto es que tanto unos como otros consideraban que eran cristianos, que pertenecían a Cristo. Aunque yo me pregunto, porque acá, fijaos, el texto dice, si alguno está persuadido o convencido, si alguno tiene confianza, o si alguno está seguro de ser de Cristo, y yo me pregunto, ¿es que acaso puede haber alguien en la iglesia que esté seguro de ser de Cristo? ¿De ser salvo? ¿Eso no sería arrogancia? ¿Orgullo? Que alguien diga, no, yo soy de Cristo, yo soy salvo. Yo he conocido personas religiosas que cuando hablamos de este tema me dice, bueno, es que Benjamín, es que nadie puede estar seguro de su salvación. Y yo les digo, demuéstramelo, porque personalmente yo, y no por ser el pastor de la iglesia, yo estoy seguro de que cuando yo me muera voy a estar con Cristo. Yo soy salvo, yo soy de Cristo, yo estoy seguro.
¿Hay alguien que también está seguro? ¿Tú estás seguro de que eres un hijo de Dios, una hija de Dios? Ahora, claro, la pregunta es, ¿y cómo lo sabes? Porque eso parece orgullo, soberbia. Pero no, cuando tú respondes esa pregunta a la luz de la Escritura, podrás decir que sí, yo estoy seguro. No es porque en mí haya algo especial, no, sino simplemente porque creo en un Jesús que no es un mentiroso. Y Jesús dijo, por ejemplo, Juan 5:24, Él dijo, de verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. Por eso yo estoy seguro de que voy a estar con Cristo en el cielo. Me encanta también cómo lo explica Juan en su primera carta. Acompáñame, por favor, primera de Juan, capítulo 5. Porque en cierta forma estos son textos que tú puedes utilizar cuando alguien te confronta, cuando alguien te dice que nadie puede estar seguro. No, perdone usted, sí puedo estar seguro, porque Dios, mi Dios, no es un Dios mentiroso. Y Juan, cuando escribe su primera carta, él termina diciendo, primera de Juan, capítulo 5, fijaos, versículo 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Pero prestar atención al siguiente versículo, versículo 13. Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Ya la tenéis. No es algo que tenéis que esperar un poquito más adelante dependiendo de las circunstancias, si Dios va a ser misericordioso o no. No. Juan dice, inspirado por el Espíritu Santo, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, diría Pablo a los Romanos, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, aquellos que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y tú y yo, hermano y hermana, en el momento en que nos convertimos, en ese día de nuestra conversión, el Espíritu Santo, aunque te cueste creerlo, el Espíritu Santo vino a morar a tu vida, a mi vida. Somos templo del Espíritu Santo, y el que tiene al Espíritu de Dios no vendrá condenación. Qué hermoso, ¿verdad? Por tanto, vale, era una frase correcta en nuestro pasaje que tenemos en esta mañana. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 7. Si alguno está seguro de ser de Cristo. Pero esta seguridad tenemos que obtenerla a través de la palabra. Habían algunos que probablemente, aunque hablaban de esta manera, no lo eran. Pero Pablo sí, él había entendido el Evangelio y él decía, yo también soy de Cristo. Yo también soy de Cristo. Por tanto, Pablo dice, mirad, esto es lo que están diciendo de mí esta gente. Ahora yo os pido que os fijéis, que miréis la apariencia, lo que tenéis delante de vosotros. Este soy yo. Me habéis visto a lo largo de un tiempo ya amplio que yo soy una persona comprometida con Cristo, en primer lugar. En segundo lugar, Pablo también les anima a que se fijen en el cometido de Pablo. No solamente su compromiso con Cristo, sino su cometido con la iglesia, versículo 8. Dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Pablo dice que él se gloría. Es un término, una palabra que Pablo va a repetir en varias ocasiones en esta carta, sobre todo en los últimos capítulos. A partir de ahora, ya la próxima semana veremos los versículos 12 hasta el final, y Pablo utiliza mucho este verbo,
el gloriarse. Pablo consideraba un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad el haber sido comisionado por Dios, el haber recibido autoridad para ejercer el apostolado. Ahora bien, él sabía que esa autoridad que Dios le había delegado, había que usarla de forma responsable. Pablo se gloriaba no en su posición como apóstol. Mira, que yo soy el apóstol y me tenéis que hacer caso porque yo tengo autoridad. No, él no se gloriaba en eso, sino que él se gloriaba en aquel que le había dado esa misión. Por eso, como veremos la próxima semana, versículo 17, Pablo dirá, pero el que se gloríe en el Señor, en el Señor. Pablo nunca utilizó su posición para aprovecharse de la gente, como un medio para destruir, para dividir o dañar a la iglesia, nunca. Que es lo que estaban haciendo los falsos apóstoles, como veremos en los próximos capítulos. Pablo sabía que el Señor le había delegado una autoridad con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Versículo 8 que tenemos delante. Le había dado una autoridad para la edificación de la iglesia y no su destrucción. Versículo 8, lo leo en otra versión, dice, aunque presumo un poco más de la cuenta de nuestra autoridad, no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque el Señor me dio esa autoridad para la edificación de la iglesia y no para destruirla. Pablo utilizó muchas veces la imagen de la construcción de un edificio para describir su llamado, el llamado a edificar y fortalecer la fe de los creyentes. En prácticamente todas sus cartas, él utiliza esta imagen. Si vamos como un ejemplo simplemente a su primera carta a los Corintios, Primera de Corintios capítulo, vamos al capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14. Pablo está hablando ahí de que los dones que el Señor nos ha dado es para hacer un buen uso de ellos. Los dones, incluso esos que al parecer estaban causando problemas dentro de la iglesia. Que todo cuanto hacemos es para la edificación de la iglesia. Versículo 12, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 12, por ver un ejemplo. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Versículo 26 de este capítulo. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene don de lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Vale, perfecto, muy bien. Ya veo que hay muchas cosas aquí. Pero, dice Pablo, hágase todo para edificación, para edificación. En cierta forma, Pablo está presentando aquí otra prueba, otra evidencia que los corintios tenían que reconocer que esto era una realidad en la vida de Pablo, que realmente su misión, su cometido siempre fue la preocupación por la iglesia, edificarla, no destruirla. Escribiendo su carta a los tesalonicenses, él decía, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Esto no es lo que estaban haciendo sus acusadores dentro de la iglesia. Fijaos, próximo capítulo, estamos ahora en nuestro pasaje, 2 de Corintios, capítulo 10, y dice capítulo 12, versículo 20. Llegaremos a este pasaje en su momento, y Pablo tristemente está declarando allí algunas de las cosas que estaban sucediendo en la iglesia. Dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes,
Esto al parecer es lo que estaban provocando estos falsos apóstoles de Cristo. Y en cierta forma Pablo está llevando a la iglesia a que consideren estas cosas. Fijaos, mirad en lo que está a la vista, lo que es evidente, lo que habéis visto en mi vida a lo largo de este tiempo y compararlo con lo que estos están haciendo. Pablo estaba haciendo un uso adecuado de esas responsabilidades, dones que el Señor le había dado, como el apostolado, que venía con una autoridad delegada por Dios también. Tanto Pablo, hermanos y hermanas, tanto Pablo como todos los creyentes, todos, se nos ha entregado un cometido. Dios nos ha dado un don, una responsabilidad, y no es para nuestro beneficio personal, sino que es para el bien de toda la iglesia. El apóstol Pedro lo explicó muy bien en su primera carta, primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Él dijo: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Con otras palabras, Pedro, al igual que Pablo, están diciendo que los dones que Dios nos ha dado es no para nuestro propio beneficio, sino para la edificación de la iglesia. Y hermanos y hermanas, según entiendo, según leo en la Escritura, todos los creyentes hemos recibido como mínimo un don, una responsabilidad. Y no es para sacar provecho personal nosotros de ellos, sino que es para ponerlo a los pies de Cristo, para servir en la iglesia donde el Señor nos ha puesto. Todos los creyentes. Es un regalo. Lo que recibimos es por la gracia de Dios. Pablo lo dijo muy bien también en su primera carta a los Corintios. Él decía: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10. De igual manera, hermanos y hermanas, tú y yo estamos llamados a usar el don que Dios nos ha dado para la edificación de la iglesia. Da igual el don que Dios te haya dado, da igual. Lo importante es que lo usemos para edificar a la iglesia y no para alimentar nuestro ego o para recibir aplausos de otras personas. Pablo fue acusado precisamente de esto, de no por tener un don, sino porque él no lo usaba de la manera que ellos querían que lo usaran. Porque Pablo no utilizaba las armas, de las cuales ya hablamos la semana pasada, las armas carnales, sino más bien Pablo utilizaba las armas espirituales. Él fue un ejemplo también en cuanto a cumplir con su cometido en la iglesia. Y esto era algo que podían observar los demás. Y en tercer lugar, también, en cierta forma, Pablo está llevando a los corintios a que observen, se fijen en el comportamiento que Pablo había tenido cuando estuvo con ellos. Versículos 9 al 11. ¿Para qué? Dice versículo 9, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Como ya se ha señalado en el versículo anterior, Pablo usaba su posición de autoridad no para destruir, sino para edificar. Por tanto, sus cartas no tenían el propósito de amedrentar, como dice aquí, es decir, asustar, intimidar a la iglesia, sino más bien para edificarles. Me gusta como lo dice otra versión, la Nueva Versión Internacional, versículo 9. No quiero dar la impresión de que trato de asustaros con mis cartas. Al parecer, algunas de las acusaciones
que había contra Pablo era que sus cartas eran duras y fuertes. Versículo 10. Es decir, que sus cartas eran excesivamente duras, que Pablo se pasaba de la raya cuando escribía. Bueno, en cierta forma, la verdad es que tenían razón. Sus cartas eran duras. Sus cartas realmente tenían un ingrediente para desafiar a sus lectores, para que vivieran en fidelidad al Evangelio. Y no cabe duda que las cartas, a pesar de que fueron duras y fuertes, fueron efectivas y cumplieron el propósito por el cual habían sido escritas. Por ejemplo, esa carta de la cual hemos hablado, que aparece en esta carta también, capítulo 2, lo que le conocemos como la carta severa, es una carta que no tenemos, se perdió, pero fue una carta donde Pablo la escribió con mucho dolor, con mucha preocupación, pero al final cumplió con su objetivo. ¿Cuál era? Ya lo vimos en el capítulo 7, que los corintios se arrepintieron de su mala conducta, que ese era el objetivo, el propósito de la carta, desafiarles a que cambiaran. Por tanto, esas cartas no fueron escritas para amedrentar, para asustar, sino más bien para edificar. Pero fijaos que no solamente le criticaron por estas cosas, sino además, como ya hemos señalado, se burlaron de él por su aspecto físico. Versículo 10. Y no solamente por su aspecto físico, su presencia corporal, sino además no lo consideraban un orador adecuado. Dice otra versión, que Pablo era un orador, que como orador era un fracaso, un desastre. Dice, hay quien dicen que mis cartas son duras y fuertes, versículo 10, pero que en persona no impresiono a nadie, ni impongo respeto al hablar. Es decir, estaban diciendo que públicamente Pablo no era un orador carismático. Él no usaba de esa retórica, de esa verborrea que tanto gustaba en aquella cultura griega. Pablo tenía las capacidades, las habilidades para hablar de esa forma, pero se negó a hacerlo. Él prefería predicar con sencillez, con claridad. No usaba de esas excelencias de palabras de sabiduría humana. Me gusta cómo lo expresa, ya lo vimos en su momento, en su primera carta a los Corintios. Si me acompañáis, Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Fijaos cómo lo describe su forma de hablar. Versículo 1, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y porque Pablo no hablaba como esos griegos, le acusaron de no ser un orador que utilizaba de esas herramientas. Dice versículo 10 en la Reina Valera, que la palabra de él era menospreciable. Es decir, la manera de hablar. Básicamente lo que estaba haciendo esta gente, de lo que estaban acusando a Pablo, es que él no era una persona coherente. Que él era una persona que actuaba de una manera estando en un lugar y estando en otro lugar actuaba de otra manera. Ya vimos algo de esto en el versículo 2 la semana pasada. Que cuando Pablo se comunicaba con cartas, era una persona. Pero cuando estaba con ellos cara a cara, era otro. Me gusta cómo lo explica un comentarista. Dice que cuando Pablo estaba ausente, lejos, era un león rugiente. Pero cuando estaba presente, era un manso cordero.
Así es como algunos lo veían y le acusaban precisamente de esto. Pero sin embargo, cuando uno examina y profundiza en la vida y en el ministerio de Pablo, enseguida descubre que su conducta siempre fue ejemplar, tanto en cuanto a su integridad, como también en cuanto a su habilidad, su capacidad física como mental para enseñar y predicar el Evangelio de Cristo. Él no usaba esas armas carnales que vimos en el versículo 3 al 5, sino sus armas eran espirituales. Su ministerio decidió ejercerlo a la manera de Cristo. Hace poco esta semana, esta cantante conocida, ¿no?, con esa canción que dice, yo creo en Dios a mi manera. Y Pablo dice, no, yo actúo no a mi manera, sino a la manera de Cristo. ¿Y cómo actuaba Cristo cuando se trataba de ejercer autoridad? Bueno, ya el Señor Jesús avisó a sus discípulos, a sus seguidores, donde estamos tú y yo. Y Jesús decía, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas autoridad, poder. Mas entre vosotros, se dirige a sus seguidores, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Jesús quiere que tú y yo actuemos de esta manera. Fue la forma en que se comportó Pablo. Él podía haber dicho, yo soy apóstol de Jesucristo, tengo una autoridad y voy a dar un golpe sobre la mesa para que las cosas se hagan como yo pido. Podía haber actuado así, pero ya él dijo, lo vimos en el versículo 1, que su actitud iba a ser la de mostrar mansedumbre y ternura como la que caracterizó a Cristo Jesús, que es como tenemos que ser tú y yo también. Pero como Pablo no actuó así, lo criticaban, se metían con él. Pablo probablemente fue en más de una ocasión tentado a actuar con esa elocuencia, con esa verborrea, esa retórica, pero él dijo, no, puedo hacerlo, podría haberlo hecho, pero no lo hizo, porque él tenía como modelo a Cristo Jesús en su vida. Por eso Pablo les advierte, termina nuestro texto para hoy, versículo 11, que él pronto va a visitarles. Lo va a decir ahora en el capítulo 12 y capítulo 13, va a visitarles. Y todos iban a comprobar, especialmente esa gente que le estaba acusando, iban a comprobar que Pablo era el mismo escribiendo cartas en la lejanía como estando cara a cara con ellos. Versículo 11. Esto tenga en cuenta tal persona, que Pablo parece que se dirige a una sola persona, evidentemente por el contexto, y como vamos a ver más adelante, se dirige a un grupo de personas, que también podría ser que ese grupo estuviera liderado por alguien. Y Pablo dice, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en palabra por cartas, estando ausentes, estando lejos, lo seremos también en hechos, estando presentes. El mismo comportamiento que tengo yo estando en otro lugar, que algunos me echan en cara, va a ser el mismo que tendré cuando esté con vosotros. Y ya vimos la semana pasada, versículo 6, que él advirtió que si estas personas seguían en rebeldía, en desobediencia, iban a tener que ser disciplinados, corregidos. Por tanto, concluimos, hermanos y hermanas, Pablo ante estas acusaciones, vamos a estar viendo, ya va entrando en más detalles, sobre todo a partir del capítulo 11, que la iglesia tenía que tomar una decisión.
Era o seguir a estos falsos apóstoles o seguir las enseñanzas que Dios estaba dando a través de Pablo. Por eso comenzamos este texto para hoy, versículo 7, diciendo, fijaos, mirad las cosas teniendo en cuenta la apariencia, lo que tenéis delante de vosotros. Me conocéis, me habéis estado viendo a lo largo de todo este tiempo y habéis estado comprobando mi compromiso con Cristo, mi compromiso con la iglesia y también con mi comportamiento. Yo he sido una persona íntegra, honesta, coherente. No cambio de parecer dependiendo dónde me encuentre. Y vuelvo a dejar la pregunta, ¿nosotros podríamos hablar de esta manera? ¿Podemos presentarnos ante la sociedad, ante la gente que nos rodea, afirmando estas cosas? Que realmente tú y yo somos de Cristo, tenemos la certeza de lo que somos de Él, pero también lo demostramos no solamente con nuestras palabras, sino con nuestros hechos. Que somos personas comprometidas con Cristo, con su iglesia, y esto lo evidenciamos con nuestro comportamiento, independientemente del lugar donde me encuentre, esté lejos o esté cerca, tenga público o esté a solas en mi habitación donde nadie me ve. Bueno, donde nadie me ve no, hay alguien que nos está viendo y que sabe quiénes somos y que a Él no le podemos dar un billete falso. Él conoce a los que son suyos. Por tanto, hermanos y hermanas, que sí podamos decir, como decía aquí el apóstol, estoy persuadido, estoy convencido, tengo la confianza de que soy de Cristo. Y aquí tengo las evidencias, los frutos que demuestran que verdaderamente lo soy. Amén.